Bienvenidos a Hidden Box. Hoy abrimos esta caja por primera vez para adentrarnos en lo desconocido. Aquí exploraremos crímenes impactantes, misterios sin resolver, ocultismo, enigmas y lo paranormal. Cada historia es una pieza de un rompecabezas que desafía la lógica y quizás la realidad. Si crees estar listo para descubrir lo que se esconde en las sombras, acompáñanos. ¿Te atreves a abrir la caja? El asesino de los bosques de Dalian. En el noreste de China, en la ciudad de Dalian, una zona rural se oculta entre densos bosques. Estos bosques, que brindan un respiro de la vida urbana, también han sido el escenario de uno de los casos más inquietantes de la historia reciente de China. Durante varios años, un individuo operaba entre estos árboles, y su presencia permaneció oculta en las sombras, eludiendo la justicia. La historia comienza a principios de 2003, cuando una serie de desapariciones comenzaron a sacudir a la tranquila ciudad de Dalian. Las personas que desaparecían no eran cualquier persona, sino que la mayoría eran mujeres, que parecían no tener ninguna conexión entre sí. Las autoridades inicialmente pensaron que se trataba de accidentes o incluso de fugas, pero pronto las desapariciones comenzaron a repetirse y a hacerse más frecuentes. El miedo se apoderó de la comunidad, pero lo que más desconcertaba a todos era que las víctimas simplemente se esfumaban sin dejar rastro alguno, y la policía no lograba avanzar en la investigación. Las desapariciones continuaron y pronto comenzaron a encontrarse los cuerpos. No eran simples muertes accidentales, sino casos violentos que dejaban pocas pistas y muchos interrogantes. Las víctimas, todas ellas encontradas en lugares apartados, parecían haber luchado, pero no había rastros de una pelea significativa. El patrón, o la falta de él, resultaba extraño. Las víctimas a menudo parecían haber sido atrapadas en una huida desesperada, pero no había signos de violencia en los lugares donde los cuerpos eran hallados. Era como si algo o alguien estuviera esperando en las sombras, acechando a sus víctimas en ese espeso bosque. Los informes revelaron que las personas desaparecidas se habían apresurado a escapar, pero no lograban llegar lejos antes de ser alcanzadas. Con el paso de los años, el miedo creció y la ciudad se llenó de rumores y teorías. Algunos hablaban de una banda criminal operando en la zona, otros mencionaban un asesino en serie, pero nadie podía dar una respuesta definitiva. Durante todo ese tiempo, la policía investigaba sin descanso, pero no había avances sustanciales. Los cuerpos seguían apareciendo, pero no había evidencia clara que uniera todos los casos. La falta de huellas de lucha, los rastros confusos y la sensación de que algo oscuro se cernía sobre la ciudad alimentaron aún más la paranoia de la comunidad. Fue entonces cuando comenzó a circular el nombre de Yang Yongming, un hombre que vivía cerca de los bosques donde se habían encontrado los cuerpos. Yang era un agricultor común, aparentemente sin nada que lo distinguiera de los demás habitantes de la zona. Sin embargo, su vida y sus hábitos despertaron la sospecha de los investigadores. Yang parecía tener un conocimiento profundo del terreno, sabía cómo moverse entre los árboles sin ser detectado, y su vida solitaria en el campo le daba una ventaja sobre la policía, que no podía rastrear a una figura tan invisible entre la vasta vegetación. A lo largo de los años, la policía intentó varias veces rastrear a Yang, pero sus esfuerzos fueron en vano. Él parecía siempre estar un paso por delante de ellos, escondiéndose en la niebla del bosque como una sombra más. Las desapariciones seguían sin explicación, y aunque la policía aumentó la vigilancia, no lograba acercarse al asesino. Las pistas eran pocas, y los cuerpos seguían siendo encontrados en los lugares más remotos, sin dejar nada que ayudara a identificar al atacante. Sin embargo, en 2012, después de años de investigaciones sin avances, la policía logró dar con su paradero. Fue una operación compleja, pero finalmente los oficiales localizaron a Yang Yongming. Durante una inspección a su casa, los oficiales encontraron pruebas que lo vincularon directamente con los crímenes. En su hogar, los investigadores descubrieron objetos que no solo confirmaron su conexión con las desapariciones, sino que también revelaron detalles escalofriantes sobre la naturaleza de los crímenes. A pesar de estas pruebas, lo que más sorprendió a los oficiales fue la actitud de Yang durante su arresto. A diferencia de lo que muchos esperaban, no mostró signos de angustia ni miedo. Yang simplemente parecía estar indiferente, como si todo lo que había sucedido fuera parte de su rutina diaria.
Durante el interrogatorio, Zhang finalmente admitió ser responsable de al menos 11 asesinatos. Sin embargo, lo más desconcertante de su confesión fue su total falta de remordimiento. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Zhang no mostró ninguna emoción. Sus motivos eran vagos, casi inescrutables. Nunca presentó una razón clara para sus asesinatos, más allá de la necesidad de sentir algo. La policía, desconcertada, trató de comprender la mente de este hombre que parecía tan frío y calculador. Él había estado operando durante más de una década, eludiendo a la policía con una astucia notable. El juicio de Yongming se convirtió en un evento de gran repercusión. Fue un momento crucial para los familiares de las víctimas, que finalmente recibieron una respuesta después de tantos años de incertidumbre. A pesar de las pruebas en su contra, Zhang nunca mostró arrepentimiento por sus actos. Su comportamiento impasible solo aumentó la angustia de los que lo habían sufrido. Fue condenado, pero la sociedad aún se enfrenta a una pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué motivó a un hombre aparentemente común a convertirse en un asesino tan meticuloso y despiadado? La captura de Zhang Yongming, aunque representó el final de su reinado de terror en los bosques de Dalian, no logró disipar por completo la sombra de su presencia. Los ecos de sus crímenes, los recuerdos de sus víctimas y la intriga sobre su mente siguen siendo parte de la ciudad y del paisaje de los bosques que lo vieron crecer. ¿Qué fue lo que llevó a un hombre ordinario a convertirse en un cazador tan hábil? ¿Es la naturaleza del lugar, su aislamiento, lo que lo convirtió en un ser tan oscuro? ¿O hay algo más, algo mucho más profundo y perturbador, que impulsa a un hombre a arrebatar vidas sin piedad? Aunque la justicia fue servida, el miedo persiste. El misterio sigue rodeando su historia, y mientras la niebla envuelve los bosques de Dalian, el eco de los pasos de un asesino resuena, recordando que, a veces, la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del asesino de los bosques de Dalian. No olvides suscribirte a Hidden Box para más documentales sobre los misterios más oscuros del mundo. Hasta la próxima, y recuerda, mantente siempre alerta.